Hola, mi nombre es Juan Matute, soy estudiante del quinto trimestre de la Escuela de Derecho de la Facultad de Ciencias Sociales de la prestigiosa Universidad Bicentenaria de Aragua. En esta oportunidad que me acompaña nuevamente es mi facilitador, el ciudadano abogado Jonathan Tobar. Hoy vamos a conocer un tema de mucha importancia que tiene que ver con las condiciones objetivas de punibilidad, la pena y el delito imperfecto. Esperando pues que sea de su agrado y sin más preámbulos, entramos en detalle. Vamos a comenzar con una pequeña introducción. Dado que el hombre está dotado de una voluntad libre que le permite desarrollar sus facultades naturales, teniendo como única limitante a esa libertad de la que todos gozamos, su propia naturaleza, pero en sociedad esta libertad está forzosamente limitada por el respeto a la libertad de otros hombres. De aquí deriva la necesidad de normas o reglas que garanticen a cada miembro del cuerpo social con una medida igual el ejercicio de su actividad y desarrollo. Esto quiere decir que a pesar de que estamos en sociedad, debe existir un ordenamiento jurídico que regule las normas establecidas que deben regir en dicha sociedad. Empezamos entonces con las condiciones objetivas de punibilidad. Entre las condiciones objetivas de punibilidad pueden ser propias o impropias en función de si condicionan la punibilidad. La condición impide dejar de castigar o castigar más grave, o la no punibilidad, la condición mediante permite castigar o aplicar una sanción más grave. Lógicamente vamos a desarrollar este concepto para que podamos entenderlo un poquito con más claridad. La punibilidad como elemento de delito se refiere a aquella conducta sobre la que existe la posibilidad de aplicar una sanción o una pena desde el punto de vista jurídico. Es lo que necesita lo que necesitamos los que estamos en este negocio del derecho. Establecer el peso del delito, establecer el peso que debe merecer aquella persona que viola las normas jurídicas, para que sienta esa persona el castigo que merece, de acuerdo a lo que establecido en la ley, y no por capricho. Los 4 elementos del delito. Entre los 4 elementos del delito tenemos, en primer lugar, la acción. Posteriormente estamos hablando sobre la tipicidad, seguidamente la antijuricidad y tenemos la culpabilidad. Estos temas fueron discutidos en la clase anterior, sin embargo, vamos a volverlos a nombrar para hacer un mejor entendimiento de esta clase. La acción. La acción ha sido considerada tradicionalmente como el primero de los elementos constitutivos del delito, de cual se derivan los demás: la tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad y para algunos la punibilidad. Sin la existencia de la acción, no tendría sentido los 4 elementos de los que estamos hablando. Para que existan los hechos de punibilidad, tienen que estar tipificados en estos elementos. El principal es la acción. Esto quiere decir que se tiene que ejecutar algo violatorio por el sujeto que lo está cometiendo, y es lo que va a dar inicio a la acción penal. La tipicidad es la comprobación, es la adecuación del acto humano, voluntario o involuntario. O sea, queda potestad de la persona, es el que decide. En esta forma, efectuado por el sujeto a la figura descrita por la ley como falta o delito. Fíjense algo, que la persona comete la falta y es la ley la que destina. Por eso es que se habla de la tipicidad, es lo que está escrito en el libro como falta o delito. No es la persona la que determina, es la ley. La culpabilidad es una cualidad de aquel que es responsable de un perjuicio, atribución que se hace de una persona de la comisión de un acto contrario. Esto está más claro si habla de aquella persona que comete una acción violatoria, es lógicamente el responsable de dicha acción. Penalidad o punibilidad
La pena también se define como una sanción que produce la pérdida o restricción de derechos personales de un sujeto hallado responsable de la comisión de una conducta punible que merece pena, que debe ser castigado. Claramente se refiere a la persona que comete el delito, que comete las partes, tiene que ser sancionado, tiene que tener un castigo, un peso, para que ante la sociedad se vea pues que el hombre eh, fue castigado de los hechos cometidos. La pena también se ha coincidido también en definir a la pena como una privación o restricción de bienes jurídicos o de derechos, lo que resulta técnicamente más exacto si se configura una distinción de mal sufrido mediante la privación de un hecho, de un derecho, y el mal sufrido por una aflicción física. Esto quiere decir que aquellas personas que cometen una falta, un delito, quedan privados tanto de los bienes jurídicos como de derechos. El único derecho que tiene es el derecho a la vida, pero el derecho a la libertad se queda restringido. Sus bienes jurídicos quedan restringidos porque la acción principal es la pena. Y recordemos que es voluntario o involuntario, es la persona la que busca este tipo de causas. Pues. Y la ley, lógicamente, el Estado, a través de sus órganos regulables y la ley, es la que sanciona y la que aplica ese peso que debe merecer toda persona que viole el ordenamiento jurídico. El delito imperfecto son las series de etapas, de fases, por las cuales atraviesa el delito, desde el momento en que el sujeto activo concibe la idea de perpetrarlo hasta la consumación del delito. Esto está, como lo representa la figura, es como un engranaje, donde están los actos deliberativos, los actos preparatorios y los actos de comienzo de ejecución. Es cuando escuchamos muy bien en clase, bueno, no me recuerdo ahorita, me disculpan realmente, cuando la persona trata de cometer el delito, pero solamente queda en pensamiento y no se consuma. El delito imperfecto son aquellos actos mediante los cuales el sujeto activo piensa en perpetrar un delito determinado. Concibe la idea de perpetrarlo, tiene la intención de perpetrar un delito determinado. Los actos deliberativos son impunes, ya que las intenciones, los deseos y los pensamientos criminales, mientras permanezcan en el interior del sujeto activo, es decir, mientras no se exteriorice, o sea, la persona lo puede pensar, pero mientras no lo ejecute, no da lugar a responsabilidad penal, porque la ley dice que nadie puede ser castigado por sus pensamientos. Por eso es que es importante tomar en cuenta la gráfica anterior. El delito imposible es cuando la gente tiene la intención de cometer un delito y sin embargo no lo comete, no lo consuma, de tal delito porque alguno de estos motivos, porque no emplea un medio idóneo o no es un ejemplo apropiado. Y como conclusión tenemos que el delito será tipificado conforme a las circunstancias en que sea cometido, las que influirán en la sanción que le sea impuesto a los delincuentes, el delito como figura principal en el derecho penal. Es la que le da contenido a pues el objeto principal de su materia de estudio, con todas las características que el mismo envuelve. En este caso estamos la seguridad ciudadana. Bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que haya sido de su agrado. Lamentablemente el tiempo es corto por la cuestión del video. Nos veremos nuevamente en otra oportunidad. Muchas gracias por la atención y hasta luego.